Esta semana, sin duda, la atención social debe estar en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, conmemorando, pues esta celebración que sin duda trae bastantes víctimas a sus espaldas, para conocer y seguir trabajando y dando visibilidad a este día y también saber cuáles son los datos reales que se mueven en torno a él. Hoy en el espacio de Calamocha Noticias, dedicado a las entrevistas y a tratar en profundidad distintos aspectos, hemos querido contactar, en este caso a través de videollamada, con una abogada especialista en materia de violencia de género, violencia contra la mujer, que en un principio tendría que haberse acercado hasta el plató de Calamocha Noticias, pero que por cuestiones de las inclemencias meteorológicas no ha podido acercarse, y además enseguida van a saber de quién se trata, porque tenía una ponencia en la tarde de este jueves, día 25 de noviembre de 2021, ese Día Internacional de Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Directamente ya pasamos a saludarla, que está con nosotros, como decíamos, a través de videollamada. Ella es Elena Gallego, abogada especialista en violencia hacia la mujer. Elena, muy buenas tardes y bienvenida al plato de Calamocha Noticias. Buenas tardes, Adrián, y al resto de oyentes. Bueno, como decía, en un primer momento te habíamos invitado aquí al estudio, pero por esa cuestión de las nieves, primeras nevadas que están llegando tanto al Jiloca como a otras de las zonas de Teruel, pues no has podido acercarte, igual que no se va a poder desarrollar la ponencia que tenías programada esta tarde. Pero si te parece, nos centramos en este 25 de noviembre y pues por conocer y dar esa difusión y visibilidad que merece este día. ¿Cómo está afectando esta lacra social pues a las mujeres de España, e incluso también, pues en algún caso, violencia hacia los hombres? ¿Cuáles son los datos que conocemos en los últimos días? Pues los datos actualizados que tenemos constancia, sacados del portal estadístico de la Delegación del Gobierno de Violencia de Género, podemos ver cómo las víctimas, mujeres víctimas mortales, desde que se tienen datos, que esto, anteriormente existía mucho más, lo que pasa que no se llevaba tan al día lo que son la cuantificación y las estadísticas, pero desde el 1 de enero del 2003 que se tienen datos, llevamos 1.118 mujeres asesinadas, y solamente en este año 2021 son 37 las mujeres que han sido asesinadas. Otro dato también que se va incrementando es respecto de los menores, víctimas mortales, que sabemos que muchas veces se constituyen también en víctimas mortales. Desde aquí las estadísticas son mucho más, empezaron muchísimo más tarde. O sea que en el año 2013 es cuando se empezaron a recopilar estas estadísticas, y tenemos 44 asesinatos. En lo que va del año 2021 son 5 los asesinatos de menores que han fallecido por esta cuestión. Y también es llamativo, por ejemplo, pues el número de denuncias o el número de órdenes de protección o el número de llamadas que se hacen al 016, que es el servicio de atención a las víctimas, porque solamente en el año 2021, para que os hagáis una idea, han sido 75.722 lo que son las denuncias interpuestas, órdenes de protección incoadas. Solamente en lo que va de medio año, porque los datos van desde el 1 de enero al 30 de junio, 17.680 órdenes de protección incoadas. Y llamadas al 016, pues es una barbaridad también. Los datos desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre son 65.242 llamadas que se han hecho a ese 016, pues mujeres que en algún momento dado se han sentido en una situación de peligro y han llamado a ese teléfono pues para asesorarse o para luego ya que les pusieran en contacto con el abogado de violencia de género para ayudarlas a interponer denuncia y demás. O sea que, como veis, los datos pues son unos datos alarmantes. Además, Es una datos situación. sin finalizar este 2021, ¿no? Como Sí, estábamos sí, sí. indicando, Lo que que te estoy algunos, dando son datos a lo mejor sí, de de los mediados de últimos año hasta el cierres. 30 de junio. Las Uh-huh. últimas estadísticas oficiales, digamos,
porque van saliendo, pues sí, mensualmente o trimestralmente, pero los últimos datos que tenemos en el portal oficial son los que te acabo de mencionar. Con respecto al pasado 2020, ¿estas cifras están muy por encima o más o menos se están igualando a lo que ocurrió en 2020? Pues más o menos están igualando. Sí que es cierto que con el tema de la pandemia parecía, o yo te hablo ahora por la experiencia personal, porque Ujú. los datos exactamente no los tengo, Sí. pero lo que hemos visto en las guardias de violencia de género, al principio parecía como que sí que iba a haber un incremento, se temía un incremento de los casos, porque al estar confinados en las casas, pues personas que tienen ese problema de que están viviendo una violencia habitual, que muchas veces llevan un problema de trasfondo, pues, o de alcoholismo, de drogas y demás. Esas personas al estar, tener que estar conviviendo en el mismo hogar, pues sí que se preveía un incremento de casos. Pero que luego más o menos los datos tampoco fueron tan alarmantes desde mi punto de vista, las guardias que asistimos durante el confinamiento, pero lo que sí que hemos visto es, al levantar el confinamiento, o sea, ya no solo en lo que es la violencia de género, sino en todo lo que es las guardias que asistimos también al detenido, Ujú. que la gente al levantar el estado de alarma ha incrementado la violencia en todos los sentidos. También la violencia de género, que desgraciadamente pues casi todas las veces que estamos de guardia, pues es en el caso, si estás del detenido, es tema de violencia de género, si estás en el de asistencia a la víctima, es asistir a la víctima, pero en pocas son las guardias, es un tema concurrente, o sea, recurrente en la mayoría de las guardias. Además es cierto que bueno, pues durante ese confinamiento las víctimas tenían que vivir y pasar esas 24 horas del día pues con sus agresores. El año pasado que teníamos una entrevista también en torno a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La teníamos con la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, con María Goicoechea. Sí que nos hablaba, bueno, pues de cómo había sido todo ese trance, ¿no?, de esos meses en los que se había tenido que convivir y que por Me lo imagino tanto, que incrementarían el número de llamadas a ese 016, efectivamente. en esas situaciones de conflicto, las dificultades, pues eso, para también poder salir del domicilio y demás, pues que la situación de conflicto y de tensión Se se complicaba. incrementa. Ujú. Ujú. Y centrándonos un poco, bueno, pues en su experiencia y, bueno, como abogada especialista en violencia, ¿cómo es su día a día? ¿Cuáles son los pasos que se dan? Y sobre todo, ¿con qué víctimas se encuentra, pues, en su labor cotidiana? Pues mira, lo primero que tenemos que decir que es el tema, en el tema de la violencia de género, todo es un procedimiento que está especializado en todos los sentidos, empezando por los propios juzgados que se han creado, de juzgados de violencia sobre la mujer, que son los juzgados especializados, no son los juzgados ordinarios ni los juzgados de familia, sino que hay unos juzgados específicos para los juzgados de violencia sobre la mujer, que están de guardia las 24 horas. Entonces, son unos juzgados que además también tratan de acercar la justicia a la víctima para hacerle pues más fácil, porque por ejemplo el foro, el juzgado competente para conocer de estos casos va a ser el juzgado del domicilio de la víctima, no como en otros casos que es el juzgado normalmente de ocurrencia de los hechos. Imagínate, por ejemplo, una pareja que están de vacaciones en Salou, pues se produce un acto de violencia, pues sí, el juzgado de guardia, el juez de guardia de Salou adoptará lo que es unas medidas de cautelares o una orden de protección, unas medidas de alejamiento, una prohibición de comunicación, pero luego el juzgado competente para conocer este tema va a ser el juzgado del domicilio de la víctima, precisamente para que luego la víctima todo ese proceso judicial pues lo puede hacer desde su domicilio para tratar de acercarle la justicia y hacerle la situación más llevadera. Empezando por esa especialización del órgano judicial que va a conocer estos casos, que va a conocer además el mismo juez, todos los casos que se deriven de este procedimiento, porque, por ejemplo, llevan aparejados muchas veces pues, un procedimiento de divorcio, ¿vale? Todo lo que se derive, o que, aunque no estén casados, tengan unos hijos en común, pues todo ese tema va a ser conocido también por estos propios juzgados.
Respecto de la asistencia letrada, que es lo que a mí me compete, pues también gozan de un beneficio porque así lo prevé la ley. Primero, la víctima de violencia de género tiene un derecho a la asistencia jurídica gratuita. ¿Vale? Así como en otros, para los otros servicios de asistencia a cualquier detenido o cualquier persona que quiera solicitar la justicia gratuita, se tienen que reunir pues, unos requisitos principalmente económicos que marcan los colegios y la Comisión de Justicia Gratuita de Aragón. Pues en el caso de las víctimas de violencia de género, por ley, tienen reconocido ese derecho que van a tener pues desde el momento en que se interpone la denuncia y incluso aunque el procedimiento terminase con una sentencia absolutoria, también no van a tener que reintegrar luego esos honorarios profesionales, ¿vale? O sea que el derecho a la justicia gratuita lo van a tener desde el primer momento, ¿vale? Desde el primer momento nos referimos desde que se hace esa llamada al 016, a través del Instituto de la Mujer o a través de los distintos cuarteles que recibimos la llamada. O sea, nosotros tenemos unas guardias, están las 24 horas de guardia, nos llaman o del Instituto de la Mujer o del cuartel correspondiente, me dicen, oye, que tenemos en Valderrobres una mujer por asistencia de Valderrobres, pero bueno, pues en el partido que nos encontremos, una violencia de género, pues nosotros, los letrados que estemos de guardia, en este caso si estoy yo, pues coges el coche, te acercas al cuartel de Valderrobres, sea la hora que sea. Me acuerdo del de Valderrobres porque me hicieron una vez ir a las 2 de la mañana y coges el coche, vas al cuartel y ya asesoras a la víctima desde el primer momento y con anterioridad a interponer la denuncia. Esto es muy importante. Porque muchas veces... Una vez que se realiza esa llamada, ¿cuáles son los pasos, los diferentes mecanismos que se ponen ya en funcionamiento para esa protección de la víctima? Sí, pues eso, en principio nosotros nos llaman, nos dan los datos mínimos, o sea, el nombre y a lo mejor el tipo de delito que es, por si hay parte de lesiones o no, sino para que mientras nosotros vayamos llegando, pues la acompañen la Guardia Civil al centro de salud o demás, si es un caso de lesiones y así es otro tipo de delito, pues nosotros, como te digo, nos ponemos en marcha, nos desplazamos al cuartel correspondiente y mantenemos una entrevista con la víctima, más que nada para explicarle. Yo siempre digo que la denuncia es como pulsar un botón rojo y una vez interpones la denuncia ya se pone en marcha toda la maquinaria judicial, policial, de todas las instituciones, y entonces, aunque luego la víctima quiera dar marcha atrás y quiera, a lo mejor que se dan muchos casos en que luego no quieren denunciar, no quieren declarar contra su pareja o que no quieren saber ya, o hay incluso mujeres que a veces no denuncian, ¿vale? Pero que en el momento en que se interpone la denuncia, me refiero a que luego no se puede paralizar esa maquinaria, porque aunque ella retire la denuncia, el Ministerio Fiscal, el juez ya han tenido conocimiento de los hechos y el procedimiento va a seguir adelante. Y hay muchas personas o parejas, mujeres, que a lo mejor desconocen cuál es el procedimiento judicial que conlleva esa interposición de esa denuncia, empezando por el hecho de que esa pareja, en ese mismo acto en que ella ponga la denuncia, va a haber otra pareja de la Guardia Civil que va a proceder a su detención. Esa persona, el hombre, en este caso el varón, ya no se va a poder trasladar al domicilio, ¿vale? Puede estar detenido pues el tiempo que sea necesario para las diligencias. Normalmente pues te lo ponen a disposición judicial al día siguiente, pero bueno, pueden estar detenidos un máximo de 72 horas que establece la ley. Al día siguiente, cuando nos lo ponen a disposición judicial al detenido, la víctima sí que va a estar protegida en todo momento porque se toman las medidas necesarias en el órgano judicial, lógicamente, para que ya no tenga que volver a ver al agresor. Están en instancias separadas, o sea que ni lo va a ver, ni va a tener que hablar con él, ni se va a tener que enfrentar a él. Se les toma declaración por separado. Entonces ese día, cuando ya se pone a disposición judicial,
pues, o si bien hay un reconocimiento de los hechos por parte del agresor, Ujú. nos podemos ir ya de ahí con una sentencia condenatoria, con una que lleva aparejada este tipo de delitos siempre, lo que es una prohibición de comunicación con la víctima por cualquier medio, ¿vale? O sea, ya sea por teléfono, WhatsApp, Correo o a electrónico, través cualquier. de redes sociales o a través de terceras personas, una prohibición de comunicación y una prohibición de aproximación a la víctima durante el tiempo que se establezca en la sentencia. A veces incluso se prohíbe residir en la localidad donde reside. Todo depende de los hechos de los que estemos tratando, pero si no, pues a una determinada distancia, la prohibición de acercarse al domicilio, al lugar de trabajo, los lugares que ella frecuente. Además, Y también pues, dependiendo un poco de la localidad, ¿no?, en la que se viva, exacto, que a lo exacto, porque mejor a veces los en pueblos espacios son más pequeños reducidos. incluso, claro, ahí el encontrarte casualmente, a lo mejor en una ciudad grande no, pero encontrarte casualmente, por ejemplo, yo que vivo en Andorra o vosotros ahí en Calamocha, pues es que aunque tengan una orden de alejamiento, te lo puedes encontrar en el supermercado, ¿vale? Ujú. Bueno, pero se les explica también, pues eso, que se van a ir de allí, que el hombre ya no va a volver al domicilio, salvo acompañado por la Guardia Civil para recoger sus enseres personales, y van a tener esa orden de protección ya con la sentencia. E incluso si ese día no se puede celebrar lo que es el juicio rápido, o bien porque no hay un reconocimiento de los hechos, o porque es necesario otras diligencias que no se pueden practicar en este momento y hay que pasar las diligencias previas, se va a ir del juzgado, se va a ir con esas medidas, o sea, la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación, que el quebrantamiento de medidas es pena de prisión. O sea, eso Ujú. sí que se les tiene que explicar también. El quebrantamiento, eso es una orden que pone el juez y que aunque ellas luego que quieran reconciliar con esa persona o que luego digan, no, no, es que yo no sabía que lo iban a detener El o que operativo yo ya no está en poder hablar marcha, con claro. él, ya es lo que hablaba antes, la maquinaria ya se ha puesto en marcha y luego no, eso no lo vas a poder parar porque es una orden que ha puesto el juez. De Entonces esa es forma también se da un poco importante, de cobertura, ¿no?, a las mujeres que a lo mejor en muchas exacto. ocasiones querían denunciar, hacían esa denuncia, pero luego no terminaban de tenerlo, de Se estar dan muchos seguras, ¿no?, casos tenerlo claro. en que a lo mejor son mujeres pues que están, claro, todo depende del grado de violencia, o sea, cuando estamos hablando de casos de violencia extrema con delitos de lesiones y demás, pero a lo mejor hay otros casos en que simplemente es una relación tóxica, digamos, Ujú. en el que sí que hay ahí un cierto grado de violencia y, digamos, que tienen a lo mejor el concepto equivocado de, no, pues por darle un escarmiento, a ver, no estamos para utilizar este medio para dar un escarmiento porque como vemos, pues las consecuencias Desde luego la de justicia hay que interponer la tomársela en serio. denuncia son consecuencias muy, muy graves, ¿vale? Entonces, o sea, las consecuencias que conlleva para el agresor, lógicamente. Elena, Entonces, antes tienen que... hacías alusión también al tema de las declaraciones separadas, obviamente, y que pues no se van a cruzar, no se van a encontrar, porque además desde el pasado mes de septiembre se cambió, ¿no?, la ley de enjuiciamiento criminal, por la que ahora sí que todas las mujeres tienen que declarar. Ujú. Sí, a ver, uno de los mayores problemas con los que nos encontramos muchas veces en los medios probatorios que tenemos es que estos delitos muchas veces ocurren dentro del ámbito familiar. Entonces, muchas veces es la propia víctima o el entorno familiar más cercano el único que ha visto, que es testigo de los hechos. Entonces, claro, la ley te prevé lo que es la dispensa de tener que declarar frente a tu pareja. Entonces muchas veces nos encontramos con un problema de prueba, de que si luego esa víctima no quiere declarar, aunque el Ministerio Fiscal quiera seguir adelante con esa acusación, sin el testimonio de la víctima se quedan carentes de prueba y conllevan sentencias absolutorias no porque no se haya producido el hecho, sino porque, pues claro, por la falta de medios probatorios para poder acreditarlo y resultar condenado. ¿Con la eliminación de la dispensa se podría haber reducido el número de denuncias? ¿Creéis que a lo Pues, mejor con esta modificación puede influir? pues no lo sé.
Es que recientemente es reciente Claro. la modificación, entonces en la práctica pues no sé si se verá traducido en un incremento o no de los denuncias. Lo que nos tiene que interesar es una reducción de los casos, pero que es por lo que tenemos que luchar es por la educación ya desde los colegios en este sentido y que las nuevas generaciones que desgraciadamente sí que lo que sí que se ve es mucha violencia de género también en el ámbito de los nativos digitales que decimos, los que han nacido con el móvil y demás, que hay también otra mucha violencia digital, ¿vale? Delitos de violencia digital que ahora con las redes sociales pues han surgido nuevas formas, nuevos delitos de violencia de género, tanto el delito de acoso. Es muy fácil ahora pues el delito de acoso cometerlo porque pues puedes contactar con la víctima muy fácilmente a través de redes sociales, a través de WhatsApp, inundarles de mensajes, de llamadas, de 200 llamadas, no lo sé, otros delitos como por ejemplo el delito de sexting, pues también Ujú. de nueva creación, porque que consiste en que, vale, tú has obtenido unas imágenes con el consentimiento de esa persona, pero a lo mejor no tenías el consentimiento para difundirlas y es muy fácil Estamos esta hablando difusión. del intercambio de archivos gráficos, ¿no? Pues a lo Exacto. mejor El delito de sexting, el íntimos. intercambiar, o sea, el difundir esas imágenes que tú sí que has podido obtener, a lo mejor esa persona te la ha mandado, pero el que tú la difundas en tu grupo de WhatsApp, en tu grupo de amigos, en tus redes sociales, pues estás incurriendo en un delito. O lo que es el delito de la violencia digital a todos los sentidos, muchas parejas jóvenes, es que esto lo vemos mucho en adolescentes, por ejemplo, el control, el que hay chicas jóvenes que creen mmm, que su pareja tiene que tener un control, obligarles a darles sus claves de las redes sociales o a lo mejor esa desconfianza de obligarles a mandarles dónde está la geolocalización. Pues mira, estoy aquí con mis amigas, a ver, mándame una foto porque no me lo creo. Pues le tiene que mandar la geolocalización o dejar o controlar con quién hablan o con quién no hablan, prohibirles con quién pueden o no contactar por las redes sociales. O sea, es coartar la libertad de una persona y que lo que hablamos en lo que es la población joven, pues se ve mucho este tipo de coger el móvil. Me acuerdo de una pareja que era llegar al grupo de amigas, lo contaban las amigas, era llegar y el novio coger el teléfono de su pareja y ya ponerse a revisar con quién había estado hablando, con todo, tenía las claves, todo. O sea, que te quiero decir que son situaciones que tenemos que empezar a tratar de erradicar, pero ya, pues eso, desde el colegio, desde la adolescencia, porque son comportamientos pues que lejos de intentar acabar con esta lacra, pues vemos que están surgiendo otras nuevas formas de violencia. Con esos episodios de control, bueno, pues ya estaríamos dejando evidentemente que se están dando los primeros pasos de una relación tóxica, ¿no? Y yo creo que es importante Exacto, que los jóvenes tengan claro que eso no es lo normal ni lo habitual, ni mucho menos lo más sano. exacto. Uh-huh. Además, yo creo que es necesario reincidir una vez más en que no solo hay violencia física, sino que también es muy importante la violencia psíquica, la psicológica, porque supongo Psicológico. que en este aspecto también te encontrarás muchas víctimas. Sí, muchas, la mayoría, a ver, violencia física, pues sí que nos hemos encontrado, ¿vale? Que hay un parte de lesiones, pues aquí es que parece como que si en el mundo rural no se dan, pues sí, también tenemos mucha violencia de género. Afortunadamente, los delitos de lesiones son menos, pero sí que hay muchísimo del delito que te he comentado de acoso. Eso hay muchísimo. O sea, de lo que antes, por ejemplo, era hace años, cuando no existía tanto esto de la era digital, una ruptura mal llevada, que a lo mejor tú querías una explicación de la otra pareja porque había dejado la relación, pues es que ahora con tantos medios que tienes para acosar a la otra persona, aunque esa persona no quiera tener un contacto contigo, pues ese delito de acoso se comete, pero con muchísima frecuencia. Y lo que vemos también mucho es eh, el acoso psicológico, ¿vale? O sea,
El delito el delito de psicológico es, yo creo que bastante habitual. Y te encuentras con personas, con mujeres que dices, pero bueno, es que ni siquiera se sienten identificadas como una víctima de violencia de género solamente porque, yo me acuerdo que a una le pregunté, pero es que, ¿a qué estabas esperando? Me dijo, al tortazo. O sea, ¿por qué? Porque cuando hay un tortazo, cuando hay una lesión, ya no tienen que explicar. Con poco que expliquen ya es suficiente, porque está esa parte de lesiones que acredita que sí que ha sufrido una agresión. Entienden Sin que ahí embargo, hay una prueba, ¿no? exacto, el psicológico les cuesta mucho más denunciarlo porque como no me pega, ¿vale? Entonces, no se ven ellas identificadas como que todos esos comportamientos, ese aislamiento que les hace de la familia, ese control también de que no tengan muchos medios económicos o que no estudien o que no tengan su trabajo para que dependan de la propia víctima, ese aislamiento de su entorno, todo esa baja la Bajar autoestima, el pues autoestima e ir mermando poquito a poco. ir mermando poco a poco y que a veces se convierte en la única referencia que tiene la víctima es del agresor. Incluso yo me acuerdo de una chica que es que te van aislando de lo que es el entorno familiar. E incluso ellas acaban a veces ocultando a sus familiares más cercanos y demás, pues esas situaciones que están viviendo, primero por miedo a la respuesta del agresor, de que si se entera, los familiares también se encuentran en esa situación de que a lo mejor si el otro se entera pues puede incrementar la... Había una chica que es que borraba todas las conversaciones que tuviera con su madre, es que las tenía que borrar para que luego el otro no se las pillara. Ese sería Entonces, el tipo de violencia, el perfil de a lo mejor las víctimas del entorno rural. ¿Sería un poco más esa violencia psicológica, Elena? sí, yo creo que sí. O sea, bueno, ya te digo que sí que hemos visto también algún tipo de agresiones. Sobre todo, yo he visto también algún tipo de agresiones con arma blanca, eh, pues a lo mejor en personas de otra nacionalidad y demás, pero en el ámbito rural yo creo que sí que lo que más vemos es el delito de acoso, el delito de violencia psicológica y luego también pues muchas mujeres pues el delito de violencia habitual, ¿vale? O sea que llevan muchos años en esta situación pero que nunca se han atrevido a denunciarlo pero que nunca es tarde. O sea, que te quiero decir que aunque lleves por muchos años que lleves aguantando esa situación y no se hayan atrevido hasta el momento, también hemos visto alguna señora ya de bastante edad y que ha convivido esta vida, pero que ha dicho hasta aquí. O sea, que eso sí que quiero animar a que nunca es tarde, da igual que sea el día de Navidad, da igual que sea el cumpleaños de tu hijo, da igual que estés de vacaciones. O sea, en el momento en que tú ves que esa situación es insostenible, no te tiene que importar nada más que ir a interponer la denuncia y confiar en por lo menos que te pondrán los medios o que estás haciendo algo para tratar de salir de esa situación, porque una de las cosas en las que las víctimas se encuentran es precisamente esa sensación de que ellas no pueden hacer nada para salir de esa situación por la que están viviendo. Entonces, Se suelen sentir culpables. pues en muchas ocasiones sí. En muchas ocasiones tienen, primero, de que son ellas las que están rompiendo esa ruptura familiar, cuando verdaderamente es la situación pero como que si ellas son las que dan el paso, pues son ellas las que están terminando con esa convivencia. Luego es también el miedo a la respuesta, ¿no?, desproporcionada del agresor. Es también pues el que te comentaba antes de que muchas veces tienen esas dificultades económicas
sobre todo en las mujeres estas amas de casa, que a lo mejor no tienen su propio trabajo, sus propios recursos económicos, pues es una traba el poner la denuncia, porque pero no tiene que ser este motivo económico una traba para no denunciar, porque ya para eso está la ley, que prevé una serie de ayudas económicas Claro, y una serie de ayudas a todos los niveles para la víctima. ¿cuáles Pero son que sí las que, ayudas y las herramientas que se le facilitan y se les ofrecen a las víctimas, en este caso de violencia? pues mira, espérate un momentito. Ayudas es a todo nivel, tanto, a ver, pues a nivel de asesoría en las comarcas de los servicios sociales y demás. Espera un momentito, que estoy Sí, que intentando lo buscar. tienes preparado porque además, bueno, Era para la ponencia de esta tarde, era uno de claro, los temas a Elena tratar. Gallego, además de ser letrada y especialista, como decíamos, en violencia de género, pues también se dedica a dar visibilidad a este tipo de violencia, a derechos, ayudas que tienen las mujeres a través de diferentes ponencias, como la que iba a aterrizar en Calamocha en torno a esas jornadas que han organizado desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, y por eso, bueno, pues le vemos que está a lo mejor pasando algún folio porque tiene que apuntar las cosas, que es normal, que si no, alguna cosilla se le puede escapar, ¿verdad, Elena? Lo que sí que quiero hacer también referencia a que, aparte de las ponencias y demás, de varios servicios que prestamos asesoría y que muchas veces no se utilizan por el desconocimiento de los mismos, ¿vale? Lo que es en el Instituto Aragonés de la Mujer, tenemos una asesoría, prestamos una asesoría jurídica, ¿vale? En cada comarca, pues hay unos días y unos horarios, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, vivo en Andorra, en la comarca Sierra de Arcos, pero me desplazo a 6 comarcas de la provincia de Teruel, Calamocha, Utrillas, Valderrobres, Alcañiz, en fin. Que quiero saber, explicaros que existe este servicio de asesoría jurídica a las mujeres, no solamente para víctimas de violencia de género, sino para cualquier cuestión jurídica que les surja, o sea, desde un divorcio o desde unas amenazas o desde un problema familiar que tengan o tramitar la incapacidad de un familiar. O sea, que es un servicio gratuito a disposición de las mujeres en el Instituto Aragonés de la Mujer, que ahí en Calamocha lo prestamos los jueves, un jueves sí, un jueves no. Pues a lo mejor 2 jueves al mes, dependiendo de los jueves que tenga el mes. Pero un jueves sí, un jueves no, se presta la asesoría, que simplemente tienen que llamar, concertar una cita y les asesoramos gratuitamente. Y luego también ha habido de reciente creación una oficina de atención a la víctima, que es de muy reciente creación. Y aquí no solamente es también para víctimas de violencia de género, sino para víctimas de cualquier tipo de delito. Lo que el Código Penal prevé como delito, pues yo qué sé, pues cualquier delito, no sé, un delito de lesiones o cualquier delito, una estafa, o sea, Sí, cualquier víctima de delito puede acercarse también a estas oficinas y se le presta la asesoría gratuita. por lo Ya te digo tanto, que son servicios importante. que muchas veces no los utilizamos por el desconocimiento de que existen, ¿vale? Y que eso, que sepan que es gratuito, que para el usuario es gratuito y que simplemente pues nosotros les orientamos o les aconsejamos para pues no sé, intentar solucionarles un poco el problema que estén viviendo. Lo que hablábamos de los derechos de las víctimas, que estaba aquí buscando en los papeles, pues es una asistencia integral, ¿vale? La ley prevé una asistencia integral a todos los niveles para una recuperación integral de la víctima y de los hijos, que muchas veces también, desde el que os he comentado que era el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que ya os he dicho que eso por ley les viene determinado, pues también una serie de derechos a nivel laboral y de la seguridad social. ¿Vale? Por ejemplo, el derecho a una reducción de la jornada laboral o una reordenación del tiempo de trabajo o incluso un cambio del puesto de trabajo. Hay víctimas que tienen que huir del lugar de la ciudad donde se encuentran por miedo a que ese agresor pueda perseguirles y demás, y se ven obligados a cambiar de residencia y cambiar
del lugar de trabajo. De cara a los hijos, por ejemplo, pues los van a poder matricular a mitad de curso en el colegio correspondiente. De derechos de las funcionarias públicas, pues también en el mismo sentido, ¿no? Los cambios de centro o pedir una excedencia. Derechos económicos que se hablaba antes, la renta activa de inserción, pues que pues para acreditado esa situación de víctima, pues se les va a conceder también esa ayuda económica, porque como decimos, muchas de ellas tendrán su trabajo, pero otras muchas, pues Sí. es que el agresor es su única fuente de ingresos. Sentirán esa dependencia económica. Prioridad también en el acceso, por ejemplo, a las viviendas protegidas, o también una ayuda para el cambio de residencia, ¿vale? Que es independiente de esa recta del RAI, pues hay también una ayuda económica suplementaria para si tienen que cambiar de residencia. Eh, la orden de protección es el principal derecho que tienen las víctimas. Orden de protección donde se van a tomar medidas tanto de orden penal como de orden civil. De orden penal, pues son principalmente las que os he dicho, la salida del domicilio familiar, esa orden de alejamiento, esa prohibición de comunicación, en ocasiones, pues bueno, en casi todas, la incautación de armas, muchas veces, o si es cazador o lo que sea, si tiene armas, pues lógicamente se le van a incautar. Y luego también medidas de carácter civil, como puede ser, pues eso, el que la víctima, si no tiene otro sitio donde ir, aunque el domicilio sea del agresor, pues va a quedarse ella con el uso del domicilio. Y quien deberá salir será él. La atribución de la guardia y custodia de los hijos, el regular el régimen de visitas y demás, todo esto es lo que se trata en la orden de protección, establecer una serie de medidas, tanto a nivel penal como civil, pues para que se vean protegidos todos sus derechos y lo que decimos, una protección integral a todos los niveles. Y que se sientan protegidas, que al fin y al cabo es lo que importa y lo que vale para que puedan avanzar y con el paso del tiempo pues consigan rehacer su vida y por lo menos ya no sé si olvidar completamente, pero dejarlo atrás y tener desde luego una vida mejor y más feliz. Quería matizar también, un segundín si me dejas, Adrián, Sí. que también es importante porque cada vez pues, también tenemos mujeres extranjeras que se encuentran también con otra traba, aparte de las ya normales, pues que muchas veces son titulares de la autorización de residencia por reagrupación familiar y su situación en España está vinculada a la situación, al permiso de residencia del cónyuge, del agresor. Pues que sepan estas mujeres extranjeras que también tienen una serie de derechos específicos que van a poder y obtener una autorización independiente de residencia, que también se les pueden conceder una residencia temporal por razones humanitarias, o sea que tampoco tiene que ser el hecho de ser extranjera y verse que de ellas depende su estancia en España, que depende del agresor, pues que sepan que no, que tienen unos derechos y que ellas van a poder obtener los permisos correspondientes, tanto de trabajo como de residencia como y demás, que no sirva como traba para no atreverse a denunciar. Pues yo creo que con ese mensaje de los derechos, de las ayudas que se les ofrece también a las víctimas de la violencia machista, nos vamos a quedar, Elena Gallego. Lo que sí que vamos a recordar, si te parece, es el número de teléfono, el 016, que no deja huella y no deja rastro en la factura telefónica, y además también está el otro teléfono, el 900-504-405, a disposición de todas esas víctimas que están sufriendo tanto la violencia física como la psicológica, que es la que nos mencionaba la letrada, que poco a poco va aminorando y reduciendo el autoestima de las víctimas en este caso. Pues lo dicho, Elena Gallego, abogada especialista de violencia a las mujeres, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que podamos verte presencialmente en próximas fechas. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y sí, una lástima no haber podido hacer la ponencia de manera presencial, pero bueno, pues para otra ocasión. Muchas gracias.